Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Martín, Hola, acá Guille. estamos otra vez con ustedes. Hoy tengo una propuesta, un temita que de alguna manera ya lo tocamos en charlas anteriores, pero hoy vamos a profundizar un poquitito, a ver de qué se trata. Este tema es las creencias. Ustedes, si ya han escuchado o si lo han escuchado por algún otro medio o tienen alguna idea, nosotros estuvimos hablando de que nuestro entorno, ¿verdad? Las circunstancias de nuestra vida son producto de nuestras proyecciones. O sea, yo proyecto todo lo que está en mi inconsciente y voilà, aparecen las circunstancias de mi vida. Pero lo que nosotros vamos a hacer hincapié es qué rol juegan las creencias en ese escenario, en ese teatro, que es la representación de mi vida. Contanos algo, Martín, porque algo habíamos hablado la vez pasada, pero me gustaría que puntualicemos un poquito. Bien, nosotros somos formados en un mundo de creencias donde recibimos información de nuestros antepasados a través de nuestros padres, ¿sí? Más la información que tenemos a medida que vamos creciendo en la sociedad donde nos vamos desarrollando, ¿sí? Sí. Y las que vamos incorporando a través de las experiencias de vida que vamos atravesando, ¿sí? Todo esto son creencias que van quedando guardadas en nuestro inconsciente. Y como que un ejemplo, a ver, para que la audiencia le quede claro, ¿qué sería una creencia, por ejemplo, inculcada por mis padres en relación, no sé? Bien, por ejemplo, con el tema del dinero, Ajá. podríamos poner ese ejemplo. Si nosotros vivimos en la niñez toda una situación donde el dinero solo es utilizado para lo primordial, ¿sí? Y no, por ejemplo, para todo lo que implique placer. Claro, el esparcimiento, ¿sí? El placer, o sea, asociar el dinero a cubrir las necesidades básicas, la supervivencia. Tal cual. Nada más, no hay dinero para otra cosa. Tal cual. En ese caso vamos a tener una creencia de que el dinero puede ser tomado como algo malo, ¿sí? Ajá. Que no nos va a permitir, ¿sí?, tener otra cosa que no sea el trabajo y puede llevarnos a tener la ausencia de nuestros padres. Ajá. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de que el papá o la mamá o ambos trabajen mucho, estén fuera de casa mucho tiempo, ¿sí? Claro, para traer el pan, entonces resulta de que yo para tener el dinero para sobrevivir, pero tengo ausencia de padre y o madre, ¿no? Exacto. Por ejemplo, entonces, en mi vida de adulto no voy a poder avanzar económicamente porque voy a sentir de que me va a faltar todo lo que esté relacionado con el amor, la presencia, ¿sí? Claro, porque es lo que yo viví. Claro, El trabajo para obtener dinero me quitó en cierta manera a mis padres, ¿sí? Entonces yo, para no repetir lo mismo, no me voy a permitir avanzar para no ocupar exactamente el mismo lugar. Exactamente, bien, ese sería un tipo de creencia y creo que de alguna manera el tema con el dinero nos marca a todos porque todos padecemos de escasez, ¿no? Tal cual. En mayor o menor medida. Eso está muy interesante. Una creencia de tipo social, ¿no? Todos los no sociales, por ejemplo, lo que no se puede hacer porque está mal visto socialmente. Exacto, no puedo, no debo, ¿sí? También eso me está impidiendo ser auténtico ante los demás, ¿sí? Para poder integrarme a la sociedad voy a tomar esas creencias, claro, esas creencias sociales, que me van a limitar impidiéndome ser como realmente soy, claro, o lo que siento. O sea que yo voy a hacer lo posible por ser lo que la sociedad va a aceptar que yo sea,
y entonces así me voy a sentir integrado. Tal cual. Pero voy a abandonar un montón de cosas que son propias, que son individuales, yo ni enterado estoy, porque yo creo que esto es lo que tengo que hacer, que esto es lo que está bien, ¿no? Mientras tanto, dejo mis emociones y mis sentimientos de lado. Exactamente, genial. Bien, y entonces con estas creencias, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué son tan importantes? Porque estas creencias nos limitan, ¿sí? Al estar en el inconsciente, no precisamente tenemos conocimiento de ellas, Claro. ¿sí? Pero actuamos en base a esas creencias, ¿sí? Porque el inconsciente nos maneja un 97% de nuestros actos. Por lo tanto, la mayoría de las cosas que hacemos son inconscientes, ¿sí? Al tener estas creencias que nos limitan, vuelvo a repetir, no podemos ser auténticos. Estamos siendo producto de esas creencias que ni siquiera tenemos conocimiento. Tal cual. ¿Y cómo influyen las creencias a la hora de esa proyección que yo hago que luego se representa en mi vida? Bien. Porque vos nos habías contado la vez pasada cómo yo tomo la información exterior y en base a las creencias clasifico esa información, ¿sí? Lo que yo creo lo tomo, ¿sí? Y es eso lo que va a pasar al consciente y de ahí lo proyectamos hacia afuera, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo creo lo manifiesto hacia afuera, ¿sí? Claro. Entonces de ahí es que yo digo, o se dice, que yo interpreto la realidad. Exacto. Porque yo no tomo la realidad tal cual es, sino que va a estar, digamos, filtrada por mis creencias y luego la proyecto hacia afuera. Entonces, exacto. Pero es una interpretación, ¿verdad? Como no todos tenemos las mismas creencias, no todos tenemos la misma realidad. Por eso es una interpretación. Tal cual, tal cual. Bueno, esto es muy interesante, la verdad, porque además a la hora de usarlo para mi propio autoconocimiento, no solamente personal, y para moverme en la vida de relación, es importante que yo lo tenga en cuenta, ¿verdad? Porque, como decías recién, que no todos tenemos la misma realidad. Exacto, si no tenemos la misma realidad, tenemos distintas creencias, tenemos distintas historias de vida, por lo tanto el otro no tiene que pensar ni actuar como yo espero, ¿sí? De la misma manera yo no debo hacer ni actuar como espera el otro de mí, porque tenemos distintas creencias. Claro, y ahí también se podría llegar a hacer, digamos, un trabajo de mutuo acuerdo, ¿no? Para llegar al origen de las creencias de cada uno, porque a veces, bueno, esta cuestión de las creencias y de los distintos pareceres lleva a conflictos, ¿no? No necesariamente de pareja, pueden ser en grupos, familiares y demás. Entonces, lo interesante es que yo tenga presente que todos tenemos distintas creencias, porque bueno, socialmente podemos decir que hemos sido sometidos a las mismas tipos de deber ser, por ejemplo, pero familiarmente o individualmente ahí ya la cosa empieza a cambiar. La idea sería integrar, ¿sí? Porque si yo me quedo con mis creencias y el otro se queda con las suyas, claro, volvemos a la dualidad. A la dualidad y a la separación. ¿Sí? Entonces, la idea sería poder integrar esas creencias y formar una nueva que nos permita convivir. Claro, tal cual. Bien, esto es muy interesante. Y esta integración que vos nombraste, que me parece lo más interesante, es, y el hecho de ver que la dualidad, que si bien es una ley, ¿no?, en nuestro mundo de manifestación, pero la realidad es que no estamos separados, estamos unidos. Entonces, si nosotros podemos zanjar esas diferencias, vamos a poder darnos cuenta de que en realidad todos estamos unidos.
Y eso quiere decir muchas cosas. Y se los dejo para que reflexionen. ¿Qué decís? Tal cual. Muy buena reflexión. Bueno, entonces nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Chao, Martín.